Buenos días, tardes, noches. Somos La Mesa y esto es Píldoras de Información. El pasado 7 de noviembre se celebraron elecciones en Nicaragua. En estas elecciones se elegían diferentes cargos públicos, entre los que destacan la presidencia de la República y la composición de la Asamblea Nacional. Según los datos oficiales del Consejo Supremo Electoral, el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, consiguió en torno a un 76% de los votos. En cambio, su opositor más destacado consiguió un 14% aproximadamente. Según este mismo organismo, la participación quedó en torno a un 65%. Sin embargo, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y países como Estados Unidos no han reconocido estos datos oficiales. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que estas elecciones de Nicaragua estén ahora mismo en el candelero de todas las noticias internacionales? La actual Nicaragua no se puede entender si no retrocedemos unos cuantos años al pasado, concretamente al 19 de julio de 1979. En esa fecha, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, nombrado así en honor al histórico guerrillero César Sandino, luchador contra la ocupación estadounidense del país, derrocaba al régimen de Anastasio Somoza. Se ponía así fin a una dinastía familiar que había gobernado el país centroamericano desde la década de 1930. Esta guerrilla, fuertemente influida por la victoria de Castro en la Revolución Cubana, llevó a cabo una insurrección iniciada en la década de los 60 del siglo XX y que terminó con la creación de un gobierno revolucionario para el país. Sin embargo, la administración estadounidense de Ronald Reagan, principalmente, comenzó a armar a una serie de grupos conocidos como la Contra, para desestabilizar este gobierno de corte socialista. Finalmente, en los años 90 y tras una negociación entre sandinistas, contras y oposición, se celebraron elecciones democráticas que desembocaron en la llegada al poder de Violeta Chamorro, cabeza visible de la oposición al régimen sandinista. Con las contras disueltas y convertidas en partido político y la aceptación del sandinismo de su derrota electoral, se pensó que se iniciaba un nuevo periodo democrático en Nicaragua. En 1997, con la Alianza Nacional Opositora de Chamorro disuelta, la Alianza Liberal consiguió frenar una victoria del Frente Sandinista. Esta victoria se dará finalmente en 2006, tras 3 derrotas electorales consecutivas para Daniel Ortega. El Frente Sandinista alcanzaba el poder de nuevo, aunque Daniel Ortega ya había ganado unas presidenciales tras las elecciones de 1984, boicoteadas por la oposición antisandinista. Desde este momento, los gobiernos de Daniel Ortega se han visto involucrados en numerosos escándalos, hasta el punto clave para entender este nuevo giro autoritario, el estallido social de 2018. Frente a una reforma nada popular del sistema de seguro social, una subida del porcentaje que los empleados, jubilados y empleadores otorgan a la seguridad social, la población nicaragüense salió a protestar contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Ambos mandatarios acudieron a la bandera del ataque externo y la desestabilización imperialista estadounidense para reprimir estas manifestaciones. Pocos días después, Daniel Ortega retiró la polémica reforma y las protestas se agudizaron, con más de 300 fallecidos entre los manifestantes, exiliados y muertos también del lado que apoyaba al gobierno de Ortega, según algunos medios. Con este panorama y las numerosas sanciones al gobierno nicaragüense, se convocaron elecciones generales para el pasado 7 de noviembre de 2021. Momento en el que Ortega inició una campaña de arrestos que alcanzó incluso a algunos de sus compañeros en la guerrilla sandinista. Con dicho panorama y tras acrecentarse sobremanera las detenciones y los exilios de numerosas figuras opositoras, Ortega acudió a la cita con las urnas bajo las sospechas de fraude electoral. El Observatorio Urnas Abiertas, ente que surgió para el monitoreo de estas elecciones y que no ofrece en su página web información de su composición, imaginamos que por motivos de seguridad, comenzó a señalar diferentes hechos de violencia relacionados con el hostigamiento político días antes de los comicios. Además, ese mismo día se alzó con la portavocía del porcentaje de participación real, elevando este al 20% aproximadamente frente a la cifra del 65,23% otorgada por el Consejo Supremo Electoral. Este dato sería esbozado por los opositores para demostrar que el pueblo nicaragüense dio la espalda al mandatario sandinista. Sin embargo, este se proclamó victorioso, y a pesar de la condena de la Organización de Estados Americanos y de otros organismos internacionales, nada hace pensar que Daniel Ortega reconozca que estas elecciones han tenido más de teatro que de competición electoral justa. Con numerosos líderes opositores detenidos, exiliados o amenazados, con una población que todavía se enfrenta a las consecuencias de los estallidos sociales de 2018, y un Daniel Ortega que ha pasado de perder 3 elecciones consecutivas a controlar el país en unos 20 años, todo hace pensar que,
Aunque en 1979 se acabó con la dinastía de los Somoza en Nicaragua, se está construyendo una nueva dinastía denostada hasta por sus antiguos compañeros guerrilleros, el orteguismo. Entonces, ¿tú qué opinas de toda esta situación? No olvides dejar tu comentario en la caja de comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que se encuentran en la caja de descripción. Tampoco te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguna de nuestras notificaciones y te esperamos en nuestra próxima píldora.